Muy buenos días. La Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Dirección de Investigación, presenta el primer ciclo de conferencias de I+D 2022. A nombre de la doctora Zoila Yadira de Castillo, directora de investigación, quien por compromisos previos no nos puede acompañar en la mañana de hoy, les agradecemos a todos su presencia esta mañana. El objetivo de los ciclos de conferencia es compartir los avances de las investigaciones y proyectos realizados por docentes, estudiantes e investigadores de la UTP, así como de otras instituciones en los distintos campos del conocimiento. Solicitamos a la audiencia mantener los micrófonos en silencio. Las preguntas se responderán una vez culmine el expositor y las mismas las podrán hacer a través del chat o levantando la mano. Igualmente informamos a los presentes que este evento se estará grabando y el mismo será publicado en nuestro canal de YouTube, UTP Dirección de Investigación. El expositor de nuestro primer ciclo de conferencias de I+D 2022 es el doctor Kennard Callender, quien posee una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la University of New Orleans, una maestría en Ingeniería Nuclear de Missouri University of Science and Technology, un doctorado en Ingeniería Nuclear de Kansas State University. El doctor Callender desarrolló un modelo matemático que predice uno de los parámetros utilizados en el análisis termohidráulico de reactores nucleares, trabajo hecho bajo subcontrato para la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos. Adicionalmente, desarrolló un método de optimización para detectar explosivos a distancia utilizando radiación, trabajo hecho bajo subcontrato para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Desde el año 2009, el doctor Callender ha estado trabajando de manera independiente en formular una teoría física cuya hipótesis fundamental propone que el espacio tiene 4 dimensiones en lugar de 3. Basado en los postulados de esta teoría, ha formulado una interpretación de la mecánica cuántica y ha propuesto una formulación alternativa a la teoría especial de la relatividad. Los artículos que contiene este trabajo están en proceso de ser publicados. Queda con ustedes el doctor Callender y la conferencia ¿tiene el espacio 4 dimensiones en lugar de 3? Adelante, doctor. Sí, buenas. Aquí al principio, ¿no? Sí. Buenos días. Mi nombre es Kennard Callender y en el día de hoy voy a hablar de un tema que es muy importante para mí. Yo he trabajado haciendo investigación científica en el campo de ingeniería nuclear por varios años, pero los últimos 12 años me he enfocado en el área de física teórica. Específicamente, he estado formulando una teoría física y creo que he llegado a un punto en el cual puedo explicar y defender mis ideas adecuadamente. Hoy tengo la oportunidad de presentar parte de ese trabajo. El título de la presentación es el siguiente. Tiene el espacio, un segundito, no sale. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, disculpen.
Sí. El título de la presentación es el siguiente. Tiene el espacio 4 dimensiones en lugar de 3. Y en esencia, mi objetivo es mostrarles evidencia que sugiere que de hecho el espacio tiene 4 dimensiones y no 3. Esta evidencia consiste en demostrar que la transformación de Lorentz para marcos de referencia en 3 dimensiones espaciales se puede derivar matemáticamente de la transformación de Galileo para marcos de referencia en 4 dimensiones espaciales. O en términos más simples, yo voy a empezar asumiendo que el espacio tiene 4 dimensiones y de ahí voy a derivar ecuaciones físicas que han sido confirmadas experimentalmente. Primero, voy a dar una breve introducción que dé contexto al problema. Después, voy a presentar unos conceptos físicos, voy a explicar unos conceptos físicos básicos que son necesarios para entender adecuadamente esta presentación. Sí, aquí disculpen otra vez, no sé qué está pasando, que no están las diapositivas saliendo de la manera correcta. Disculpen otra vez. Contrato. Sí, disculpe. Disculpe, ¿puede usted pasar las diapositivas desde allá? Porque desde acá, por alguna razón, no están. ¿Cómo No sé. no? Sí, Si me hace llegar, voy a solicitar el control. Sí. Ok, a ver, usted me va diciendo. Sí, bueno, Dele la siguiente para ver. No me deja avanzar. Sí, correcto. Muy bien. Primero, voy a dar una breve introducción que dé contexto al problema. Después, voy a explicar algunos conceptos físicos básicos que son necesarios para entender adecuadamente esta presentación. Específicamente, voy a hablar acerca de la transformación de Galileo y de la transformación de Lorentz. Luego, voy a presentar los postulados en los cuales está basada la teoría que he estado formulando, y a partir de esos postulados voy a proceder a derivar la transformación de Lorentz. Por último, voy a discutir qué significa esta derivación y voy a presentar mis conclusiones. Siguiente. Así que sin más que agregar, vamos a empezar con la introducción. La mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad son los pilares fundamentales de la física moderna. Sin embargo, estas dos teorías son conceptual y matemáticamente incompatibles, y esto se debe a que tratan el tiempo y el espacio de maneras totalmente distintas. Siguiente. Por esta razón, el físico ruso Matvei Bronsted cuestionó en el año 1936 los conceptos que sostiene la física teórica acerca de la naturaleza del tiempo y el espacio, y concluyó que esos conceptos debían ser reemplazados por otros no tan evidentes. Yo estoy de acuerdo con esa conclusión. Por eso, en esta presentación cuestionamos la premisa de que el espacio tiene 3 dimensiones y exploramos la posibilidad de que en realidad tenga 4. Siguiente. Muy bien. La idea de que el espacio tiene 4 dimensiones fue propuesta por primera vez en el año 1914. En aquella ocasión, el físico finlandés Gunnar Nordström la utilizó
para formular una teoría que integraba la ley gravitacional de Newton con las ecuaciones de Maxwell. Este resultado es importante porque es la primera vez que se unifica una teoría de la gravedad con las ecuaciones del electromagnetismo. Y esto se logró gracias a que Nordström asumió que el espacio tenía 4 dimensiones. Desafortunadamente para él, la ley gravitacional de Newton no describe la gravedad adecuadamente y por eso su teoría fue descartada. Luego, en el año 1921, el matemático alemán Theodor Kaluza incorporó esa misma idea en la teoría general de la relatividad y de esa manera unificó exitosamente la gravedad con el electromagnetismo. ¿Hay una más después de esa? En 1926, el físico sueco Oscar Klein le dio una interpretación cuántica a esa idea y así conectó la mecánica cuántica con la teoría de Kaluza. Como podemos ver, estos resultados son importantes. Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía no se ha presentado evidencia experimental que ratifique la hipótesis de que el espacio tiene 4 dimensiones. Siguiente. Muy bien. Ahora, el hecho de que los físicos consideren que no existe evidencia que confirme una hipótesis no necesariamente significa que esa evidencia no exista. Es posible que los resultados experimentales que corroboran una premisa estén siendo atribuidos a otra explicación. Por esta razón, el objetivo de nuestra investigación era explorar la posibilidad de que los resultados experimentales atribuidos a la teoría especial de la relatividad, de hecho, confirmen la premisa de que el espacio tiene 4 dimensiones. ¿Hay una más ahí? Ajá. Específicamente, decidimos usar esa premisa para desarrollar una formulación alternativa a la teoría especial de la relatividad y para derivar la transformación de Lorentz. Siguiente. Muy bien. Antes de presentar formalmente nuestra teoría, tenemos que hablar acerca de los marcos de referencia inerciales. Un marco de referencia es un sistema de coordenadas que se utiliza para especificar la posición de un evento y el instante en el que ocurre. Y basados en esa definición, tenemos que los marcos de referencia inerciales son marcos de referencia que no aceleran, lo que significa que se mueven a una velocidad constante uno con respecto al otro. Y sigo una imagen ahí. En esta imagen podemos ver 2 marcos de referencia inerciales que se mueven uno con respecto al otro a lo largo de un eje común x a una velocidad constante v. Muy bien, ahora sí el siguiente. Ahora, si nosotros queremos convertir las coordenadas de un marco de referencia inercial a otro, tenemos que utilizar las ecuaciones correctas. Y el detalle está en que esas ecuaciones dependen de la naturaleza del tiempo y del espacio. Por esta razón, ahora tenemos que hablar de la naturaleza del tiempo y del espacio de acuerdo a Newton. Según Newton, el tiempo y el espacio son absolutos. Esto significa que los intervalos de tiempo son iguales en todos los marcos de referencia y la distancia entre 2 puntos es independiente del marco de referencia del que se mida. Hay una más ahí. Así que si el tiempo y el espacio son absolutos, entonces la transformación de coordenadas correcta sería la transformación de Galileo. Ahora sí, la que sigue. Y aquí podemos ver la transformación de Galileo para marcos de referencia inerciales S y S', que se mueven uno con respecto al otro a lo largo de un eje común x', con una velocidad constante v. Estas ecuaciones son
X' igual a X menos VT, Y' igual a Y, Z' igual a Z y T' igual a T, donde X, Y y Z representan la posición de un evento según S, X', Y' y Z' representan la posición del mismo evento según S', T representa el instante en el que ocurre ese evento según S, y T' representa el instante en el que ocurre ese mismo evento según S'. Siguiente. Muy bien. Por mucho tiempo se consideró que la transformación de Galileo era la correcta. Sin embargo, a principios del siglo pasado, se realizaron experimentos que indicaban que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia inerciales. Y el problema es que, según la transformación de Galileo, esto es imposible. Por esta razón, Einstein concluyó que el tiempo y el espacio no son absolutos. Y esto significa que los intervalos de tiempo no son iguales en todos los marcos de referencia y la distancia entre dos puntos depende del marco de referencia del que se mida. Ahora, si Einstein tiene razón y el tiempo y el espacio no son absolutos, entonces la transformación de coordenadas correcta entre dos marcos de referencia inerciales es la transformación de Lorentz. Y aquí quiero aclarar algo. Los efectos de lo que habla Einstein no son efectos visuales o efectos de percepción, sino que Einstein afirma que el tiempo y el espacio en sí se ajustan para que la velocidad de la luz sea constante en todos los marcos de referencia inerciales. Muy bien, ahora sí, siguiente. Así que aquí podemos ver la transformación de Lorentz para marcos de referencia inerciales S y S', que se mueven a una velocidad constante, uno con respecto al otro. La anterior, donde sale la transformación de Lorentz. Ajá, esa, déjela ahí. Sí, S y S', que se mueven uno con respecto al otro a lo largo de un eje común XX', con una velocidad constante V. Las ecuaciones son X' igual a gamma por X menos VT, Y' igual a Y, Z' igual a Z, y T' igual a gamma por T menos Vx sobre C al cuadrado, donde X, Y, Z representa la posición de un evento según S, X', Y' y Z' representan la posición del mismo evento según S', T representa el instante en el que ocurre ese evento según S, T' representa el instante en el que ocurre ese mismo evento según S', y la constante C es la velocidad de la luz, y gamma, también conocido como el factor de Lorentz, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado. Ahora sí, siguiente. Muy bien. Un detalle importante a mencionar es que tanto la transformación de Galileo como la transformación de Lorentz son simétricas. Es decir, que para encontrar las ecuaciones desde el punto de vista del otro marco de referencia, simplemente hay que intercambiar las coordenadas primadas con las no primadas y reemplazar la velocidad v por negativo v. Así que aquí podemos ver la transformación de Galileo, le he vuelto a escribir, y estas ecuaciones son desde el punto de vista de S para obtener las coordenadas del marco de referencia S'. Así que si queremos hacer lo contrario y obtener la transformación inversa, tenemos que simplemente intercambiar las coordenadas y reemplazar v por negativo v. Así que puede darle 2 veces para abajo. Ajá, ahí vemos, intercambiamos coordenadas otra vez. Ajá, correcto. Y ahí podemos ver que pudimos obtener la transformación inversa de Galileo. Y estas ecuaciones, como indiqué anteriormente, son desde el punto de vista de S' para obtener las coordenadas de S. Siguiente. Ajá. Y aquí simplemente podemos ver que lo mismo aplica a la transformación de Lorentz. La transformación de Lorentz y su transformación inversa son simétricas. Correcto. Siguiente. Muy bien. El último concepto preliminar del que tenemos que hablar es acerca de la rotación de ejes.
Si el tiempo y el espacio son absolutos, entonces podemos utilizar estas ecuaciones de la notación de ejes para transformar coordenadas en un plano entre dos marcos de referencia inerciales. Y estas ecuaciones son x' igual a x coseno de z menos y seno de z. Y la segunda ecuación es y' igual a x seno de z más y coseno de z, donde x y y representan la posición de un evento según un sistema de coordenadas, y x' y y' representan la posición de ese mismo evento según otro sistema de coordenadas cuyos ejes están rotados con respecto al primero por un ángulo z en sentido de las manecillas del reloj. Así que yo no estoy siguiendo la convención en este caso de que usualmente es en contra de las manecillas del reloj, pero eso simplemente es porque vamos a ver más adelante que la figura sale de una mejor manera, se entiende más fácil en otras palabras. Pero estas son las ecuaciones correctas. Muy bien, y ahora sí estamos listos para presentar los postulados en los cuales está basada la teoría que hemos estado formulando. El primero de estos postulados es que el tiempo es absoluto. El segundo es que el espacio es absoluto. Tercero, tenemos que el espacio tiene 4 dimensiones. Y el último es todo marco de referencia inercial que represente un objeto físico se mueve a la velocidad de la luz con respecto al espacio. Los dos primeros postulados son exactamente iguales a los conceptos que tenía Newton acerca de la naturaleza del tiempo y el espacio. El tercer postulado simplemente nos dice que necesitamos 4 coordenadas en lugar de 3 para especificar la posición de un evento. Y el último postulado nos dice que el espacio en sí es un marco de referencia absoluto y que todos los marcos de referencia inerciales que representen objetos físicos se mueven a la velocidad de la luz con respecto a él. Siguiente, por favor. Muy bien. Además de estos postulados, también tenemos que tomar en cuenta que los físicos presuponen que el espacio tiene 3 dimensiones. Por esta razón debemos agregar el siguiente principio a nuestra formulación. Basado en su percepción a nivel macroscópico, un observador asume que el espacio tiene 3 dimensiones y eso tiene efectos inesperados en los resultados de los experimentos que realiza. Dele una más, por favor. Va a salir algo abajo. Perfecto. Este principio lo he llamado el principio del observador y simplemente nos indica que un observador asume que todo evento físico va a tener lugar en un espacio tridimensional, porque como indiqué, a nivel macroscópico eso es todo lo que percibimos. Y al asumir eso, solamente va a asignar 3 componentes vectoriales, tanto a la posición de cualquier evento como a la velocidad, incluyendo la velocidad entre los marcos de referencia inerciales. Siguiente, por favor. Así que, muy bien. Así que, para formular una teoría física, debemos ser capaces de traducir esos postulados a expresiones matemáticas. Así que, de acuerdo a nuestros postulados, tenemos que el tiempo y el espacio son absolutos. Así que eso nos da permiso para utilizar la transformación de Galileo y las ecuaciones para la rotación de ejes. También tenemos que el espacio tiene 4 dimensiones, lo que significa que cuando escribamos nuestras ecuaciones, nuestras transformaciones, vamos a tener que utilizar 4 coordenadas espaciales. Y hay uno más ahí. Ajá. Y lo último que indica es que los marcos de referencia inerciales que representen objetos físicos se deben mover a la velocidad de la luz con respecto a un marco de referencia absoluto, que sería el espacio en sí. Así que cuando escribamos las ecuaciones de la transformación de Lorentz, en lugar de usar la velocidad v, vamos a tener que usar la velocidad de la luz c en esas ecuaciones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ajá. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, la formulación matemática para el principio del observador es la siguiente. El observador va a asumir que la velocidad proyectada en el espacio tridimensional es de hecho la velocidad entre los dos marcos de referencia inerciales. Siguiente. Ajá, van a haber 2 más después de eso. Sí, correcto. Ajá. El observador también va a asumir que la cuarta coordenada espacial de cualquier evento va a ser igual a 0.
Y el observador también va a asumir que los marcos de referencia inerciales se mueven a lo largo de un eje común, en otras palabras, de un eje XX', y por ende la transformación de coordenadas entre ellas va a ser simétrica. Y como indiqué anteriormente, vamos a ver que este detalle, el que el observador asuma que los marcos de referencia inerciales se están moviendo a lo largo de un eje común, es lo que causa todo tipo de problemas, como se podría decir. Siguiente, por favor. Muy bien, así que ahora sí estamos listos para presentar la derivación, que es nuestro resultado principal. Yo estaba diciendo aquí que basado en ciertos postulados podemos derivar las ecuaciones de la transformación de Lorentz y ahora voy a mostrar cómo. Me imagino que será un poco difícil por lo del PowerPoint, pero bueno, voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible. Tenemos que, para derivar la transformación de Lorentz, vamos a utilizar 4 marcos de referencia. 2 de ellos van a estar fijos con respecto al espacio. Así que estos 2 marcos de referencia van a ser marcos de referencia absolutos. Y lo vamos a representar con las letras A y A'. Los otros 2 marcos de referencia van a representar objetos físicos. Y los vamos a llamar S y S'. Ahora, según nuestros postulados, el espacio tiene 4 dimensiones. Y por eso vamos a necesitar 4 coordenadas para especificar la posición de un evento y una coordenada temporal para indicar el instante en el que ocurre ese evento. Por esta razón, tenemos que las coordenadas, según el marco de referencia S, van a ser igual a x1, x2, x3, x4 y t, que indica el instante en el que ocurre un evento. Las coordenadas según S' van a ser x1', x2', x3', x4' y t'. Las coordenadas según A y según A', aquí he utilizado letras griegas, así que parece X mayúscula y T mayúscula, pero de hecho son las letras Ki y Tau. Así que tenemos las coordenadas según A, va a ser Ki1, Ki2, Ki3, Ki4 y Tau. Y las coordenadas según A' van a ser Ki1', Ki2', Ki3', Ki4' y Tau'. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí voy a hablar más o menos de algunas condiciones. Ya aquí podemos ver las coordenadas de nuestros 4 marcos de referencia y simplemente voy a resaltar que como estamos asumiendo que el tiempo es absoluto, vamos a tener que t igual a tau prima y igual a t prima. Además, vamos a imponer la condición de que los orígenes de los 4 marcos de referencia coincidan cuando t, tau prima y t' sean iguales a 0. Así que en el inicio todos los orígenes de los marcos de referencia van a coincidir. Dele una más, por favor. En esta misma diapositiva, pero una línea más. Correcto. Y también vamos a tener que el movimiento de los marcos de referencia solo va a tener lugar en el plano Ki1, Ki4. De tal manera que X2 va a ser igual a Ki2, va a ser igual a Ki'2 y va a ser igual a X'2. Y también X3 va a ser igual a Ki3, igual a Ki'3 y que va a ser igual a X'3. Correcto. Siguiente, por favor. Muy bien. Ajá, correcto. Detenga ahí, correcto. Muy bien. Y aquí simplemente quiero que visualicemos lo que estoy tratando de decir. Yo voy a tratar de derivar la transformación de Lorentz para marcos de referencia inerciales que se mueven uno con respecto al otro a lo largo de un eje común x, con una velocidad constante v. Así que un observador va a estar asumiendo lo que ustedes pueden ver a la izquierda, que los marcos de referencia van a moverse a lo largo de un eje común x. Pero lo que yo indico que realmente está ocurriendo, basado en los postulados de la teoría que he formulado, es que si a la derecha vemos el plano X1, X4, el marco de referencia absoluto A va a estar rotado con respecto al marco de referencia absoluto A'. Y el marco de referencia inercial S se va a mover a lo largo del eje Ki4 y el marco de referencia S' se va a mover a lo largo del eje Ki'4.
Así que, en otras palabras, más o menos para que sepamos lo que vamos a hacer, yo voy a usar las ecuaciones de rotación entre el marco de referencia A y A', y luego voy a utilizar la transformación de Galileo entre el marco de referencia inercial S y A, y después voy a usar el marco de referencia, la transformación de Galileo entre el marco de referencia S' y el marco de referencia A'. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí en esta imagen tenemos, en esta figura tenemos el marco de referencia A y el marco de referencia A'. Nuestro primer objetivo es encontrar la relación matemática entre estos dos marcos de referencia. Como podemos ver, el marco de referencia A' está rotado por un ángulo Z en sentido de las manecillas del reloj con respecto al marco de referencia absoluto A. Así que las ecuaciones son, dele uno más, por favor, para que salgan las ecuaciones. Correcto, déjala ahí. Las ecuaciones son x' igual a x coseno de z menos y seno de z, y la segunda ecuación sería y' igual a x seno de z más y coseno de z. Así que, dele una más, por favor. Sí, correcto. Y, así que estas van a ser las ecuaciones. Simplemente reemplacé Q1 en lugar de X y Q4 en lugar de Y. Y Q1' en lugar de X' y Q4' en lugar de Y'. Dele dos más, por favor, que van a salir unas ecuaciones ahí. Y aquí simplemente estamos viendo que como el movimiento, o sea, no el movimiento, la rotación ocurre en el plano Q1, Q4, las otras coordenadas van a ser iguales, y como el tiempo es absoluto, tau' va a ser igual a tau. Ahora sí, siguiente. Bien. Así que, dele uno más. Aquí tengo una animación que está un poquito complicada. Pero bueno, así que estas ecuaciones van a formar la base de nuestra derivación. Aquí vamos a descartar la segunda ecuación, ya que no la necesitamos. Dele uno más, por favor. Uno más. Y vamos a enumerar las ecuaciones. Así que dele otra vez la flecha hacia abajo. Correcto. Vamos a enumerar las ecuaciones para hacer el proceso de sustitución más fácil. Muy bien, dele uno más. Ahora vamos a tratar de relacionar el marco de referencia S con el marco de referencia A. Vamos a encontrar la relación matemática. Aquí, como indiqué, el marco de referencia S se mueve a lo largo del eje común Q4, X4. Por ende, tenemos que utilizar las ecuaciones de la transformación de Galileo. Esta ecuación, la principal, es x' igual a x menos vt. Así que vamos a tener, dele la siguiente. Si van a salir aquí, correcto, vamos a tener estas ecuaciones y una más. Aquí simplemente reemplacé x4 por x', q4 por x, y la constante de la velocidad de la luz c por la velocidad, ya que, como indicamos, uno de nuestros postulados indica que los marcos de referencia inerciales que representen objetos físicos se van a mover a la velocidad de la luz con respecto a los marcos de referencia absolutos. Las otras coordenadas son iguales, y también el tiempo t va a ser igual al otro tiempo tau. Ahora, queremos relacionar las coordenadas del marco A, del marco de referencia S, con las coordenadas del marco de referencia A'. Así que vamos a empezar a despejar estas ecuaciones. Dele uno más. Sí, aquí es la parte complicada porque tenía un proceso de animación, pero bueno. Así que primero despejamos por las coordenadas Q4, Q1, Q2, Q3 y tau. Dele uno más. Y vamos a enumerar esas ecuaciones. Correcto. Y ahora voy a empezar a sustituir estas ecuaciones en nuestras ecuaciones principales. Primero sustituimos la ecuación 5 en la ecuación 1. Dele. Sí, dele la siguiente. Correcto. Y vamos a reemplazar la ecuación 6
en la ecuación 1. La ecuación 7 en la 2. Eso nos va a dar Q2' igual a X2. Sí, dele en estas ecuaciones. La 8 en la 3. Dele esa. Y la ecuación 9 en la 4. Dele una vez más, por favor. Muy bien. Siguiente. Así que, de momento, tenemos las coordenadas del marco de referencia absoluto A' y las hemos relacionado con el marco de referencia inercial S. Muy bien, ahora vamos a incorporar en el análisis el marco de referencia S'. Como podemos ver en esta figura, el marco de referencia S' se mueve a lo largo del eje común Q4', X4'. Así que aquí vamos a utilizar otra vez la transformación de Galileo. Dele. Sí, ahí van a salir ahora unas cuantas ecuaciones. Correcto. Vamos a tener estas ecuaciones que simplemente son la transformación de Galileo. Ahora vamos a despejar por las variables Q4', Q1', Q2', Q3', Q3' y tau'. Así que denle un clic más, la flecha para abajo, por favor, una vez más. Y vamos a enumerar estas ecuaciones. Así que denle otra vez. Perfecto. Y ahora vamos a reemplazar estas ecuaciones en nuestras ecuaciones principales. La ecuación 10 no la necesitamos, así que reemplazamos la 11 en la ecuación 1, la ecuación número 12 en la ecuación 2, la ecuación número 13 en la ecuación 3, en la ecuación 3 dele, y la ecuación 14 en la ecuación número 4. Dele una vez más, por favor, sí. Correcto. Y ahora dele a la siguiente diapositiva. Muy bien. Así que de momento ya hemos relacionado las coordenadas del marco de referencia S' con las coordenadas del marco de referencia S. Pero todavía tenemos los términos coseno de Z y seno de Z. Así que aquí, como podemos ver en esta figura, el seno de Z va a ser simplemente igual a la velocidad proyectada a lo largo del eje Q1 sobre la velocidad de la luz, C. Y aquí recordemos que el marco de referencia S' se mueve a la velocidad de la luz con respecto a A. Así que en este caso esa sería la hipotenusa. A esta ecuación la vamos a nombrar la ecuación número 15. Y como queremos encontrar el coseno del ángulo, vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica. Coseno al cuadrado de Z más seno al cuadrado de Z es igual a 1. Así que esta ecuación la vamos a nombrar la ecuación 16, ¿correcto? Y vamos a despejar por el coseno. Siguiente, que sería coseno de Z es igual a raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Reemplazamos la ecuación 15 en la 16 y tenemos esta ecuación. Muy bien, ahora, siguiente. Ahora ya tenemos la función de seno y coseno, pero tenemos que imponer la primera condición matemática del principio del observador. Como indicamos anteriormente, el observador asume que la velocidad proyectada en el espacio tridimensional es de hecho la velocidad entre los dos marcos de referencia inerciales. Por eso nos va a dar la siguiente ecuación. V1 va a ser igual a V, donde V es la velocidad que el observador asume que es la velocidad entre los dos marcos de referencia inerciales. Así que vamos a reemplazar eso en la ecuación 15 y 16. Correcto. Y ahora vamos a reemplazar, dele siguiente. Antes de continuar, recordemos que el factor de Lorentz está dado por gamma igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Así que eso nos va a dar que es igual a 1 sobre gamma y lo podemos reemplazar en el coseno del ángulo. Dele. Correcto, eso nos va a dar estas dos ecuaciones. Y ahora sí podemos reemplazar coseno y seno en la ecuación número 1, que sería primero la 16 en la ecuación número 1. Reemplácela, dele para abajo. Ahora la 15 en la ecuación número 1. Dele dos veces. Correcto, otra vez. Reemplazamos seno por Y ahora
Estamos acercándonos, pero todavía tenemos el término, la coordenada x4. Así que vamos a imponer la segunda condición del principio del observador. Esta condición indica que el observador asume que la cuarta coordenada espacial de cualquier evento debe ser igual a 0. Así que esto nos da la siguiente ecuación. x4 es igual a 0. La reemplazamos en nuestra ecuación. Muy bien, ahora cancelamos los términos c, de la constante c, dele. Perfecto, y nos queda esta ecuación. Muy bien, dele una más, por favor. Ajá, así que ahora vamos a reemplazar la ecuación número 4 en la 1 y vamos a despejar por la coordenada x1. Ajá, dele hacia abajo una vez, pasamos el término a la izquierda, ahora reacomodamos los términos, dele otra vez, por favor. Perfecto, y pasamos el término gamma o el factor gamma multiplicando al otro lado. Dele una vez más. Ajá, una vez más. Y vamos a reacomodar también los términos de la ecuación 2 y 3. Perfecto. Ahí. Ahora, en este punto ya nos estamos acercando a lo que las ecuaciones de Lorentz indican. Esto, de hecho, es la coordenada x de la transformación inversa de Lorentz. Pero aquí es donde tenemos que aplicar la tercera condición matemática del principio del observador. Dele hacia abajo, por favor. Esta condición indica que... dele otra vez. Sale, no. Otra vez, correcto, ahí. El observador asume que los marcos de referencia inerciales se mueven a lo largo de un eje común y por ende la transformación de coordenadas entre ellas debe ser simétrica. Y como indicamos anteriormente, cuando las condiciones son simétricas, simplemente eso indica que tenemos que intercambiar las coordenadas primadas por las no primadas y reemplazar v por negativo v. Así que a la izquierda, en la parte de abajo, podemos ver que hemos hecho eso. Y aquí vamos a obtener el resultado quizá crucial. El observador, al asumir esta condición, abandona la premisa de que el tiempo es absoluto. ¿Qué quiero decir con eso? Dele la siguiente diapositiva, por favor. Otra vez. Estas dos ecuaciones forman dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Y si las despejamos, retroceda una vez más, por favor, solamente una vez más, disculpe. Y estas ecuaciones, si despejamos por t y t', vamos a obtener t igual a gamma por t' más v x1' sobre c al cuadrado y t' igual a gamma por t menos v x1 sobre c al cuadrado. Aquí el detalle es que t no es igual a t'. Y esto significa, matemáticamente hablando, que el tiempo no es absoluto. Ya hemos dado ese paso. Al observador asumir eso, esa tercera condición, es donde llegamos a la perspectiva de que el tiempo corre distinto en diferentes marcos de referencia. Muy bien, ahora vamos sí, dele para abajo otra vez. Bien, así que ponemos estas dos ecuaciones con las otras y... correcto. Ahora, si podemos ver estos dos conjuntos de ecuaciones, déjelo ahí, perfecto. Estas ecuaciones, de hecho, son la transformación de Lorentz, la directa, y la transformación inversa de Lorentz. Así que, como indiqué, de los postulados o de las premisas que hemos empezado, simplemente tomando en cuenta las asunciones que un observador o un científico hace cuando hace un experimento, que él considera que el espacio solamente tiene 3 dimensiones y no va a tomar en cuenta la cuarta coordenada o la velocidad, el componente de la cuarta velocidad, va a llegar a estas ecuaciones físicas, que es nuestro resultado principal. Muy bien, siguiente, por favor. Así que brevemente, para presentar la discusión de esta derivación, cuando Einstein formuló su teoría especial de la relatividad, él propuso ciertas premisas. De hecho, él basó su teoría en dos postulados: el principio de la relatividad y el postulado de la constancia de la velocidad de la luz. Sin embargo, él también asumió ciertas premisas de manera implícita. Por ejemplo, él asumió que el espacio tenía 3 dimensiones y él también asumió que el tiempo y el espacio no eran absolutos. Y basados en esas premisas que él asumió, él derivó la transformación de Lorentz. Y esas ecuaciones, como indicamos anteriormente, han sido confirmadas experimentalmente. Y es por eso que su teoría hoy día forma
un pilar de la física moderna. Ahora, lo que nosotros acabamos de hacer aquí, en esta derivación que hemos presentado, es utilizamos premisas distintas, pero derivamos exactamente las mismas ecuaciones. Esto significa que acabamos de formular una explicación alternativa a los resultados experimentales que ratifican la teoría especial de la relatividad. Por ende, esos resultados también pueden ser considerados como evidencia experimental de que el espacio tiene 4 dimensiones. Siguiente. Y por último, para presentar la conclusión, el propósito de esta presentación era mostrar evidencia de que el espacio tiene 4 dimensiones. La siguiente línea, por favor. Ya puede poner todas las líneas. Esa. Ahí van a ver un par más. Y otra más. Déjelo ahí, correcto. El propósito de esta presentación era mostrar evidencia de que el espacio tiene 4 dimensiones. Para lograr este objetivo, derivamos la transformación de Lorentz a partir de la premisa de que el espacio tiene 4 dimensiones. Como indicamos anteriormente, esto significa que las predicciones hechas por la transformación de Lorentz también se pueden atribuir a los postulados de la teoría que hemos formulado. Y debido a que estas predicciones han sido confirmadas experimentalmente, en mi opinión, este resultado entonces puede ser considerado como evidencia de que el espacio tiene 4 dimensiones. Así que una más, por favor. Sí, dele una. Por último, quiero dedicarle este trabajo a la memoria de mi papá, el doctor Callender, que siempre me apoyó y siempre creyó en mí. Muchas gracias por su atención. Y disculpen por un poco los inconvenientes, pero creo que no salió tan mal. Como no, Ya puede poner. muchas gracias. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene pues alguna pregunta, puede levantar la mano o bien puede escribirlo en el chat. Adelante, doctor Campos. Hola, buenos días. Buenos días. Excelente presentación. Gracias. Mi preguntita va más en la parte cuando hablaba de la evidencia experimental. Bueno, yo soy físico experimental. Y bueno, esta parte de añadirle otra dimensión espacial al espacio a lo que conocemos, ¿no? Correcto. ¿Cómo se podría comprobar, digamos, experimentalmente? Buena pregunta. Y de hecho, ese es el punto principal de mi presentación. Yo creo que esto que acabo de hacer indica que hay evidencia experimental. Simplemente cuando un físico o un científico como usted hace el experimento, usted asume que el espacio tiene 3 dimensiones. Entonces, los resultados que va a observar van a estar basados en esas premisas que usted está asumiendo. Si usted asumiera que el espacio tiene 4 dimensiones, que el tiempo es absoluto y el espacio es absoluto, entonces podría predecir exactamente los mismos resultados. Es como quien dice, existen diferentes explicaciones para los fenómenos que se observan. Yo estoy postulando una explicación alternativa, pero al final del día, esto, en mi opinión, contaría como evidencia experimental. Yo en un futuro pienso también, hacer presentaciones presenciales en las diferentes universidades para explicar mejor esto, porque yo sé que esto es un tema complicado, pero sí, espero que con el tiempo la gente pueda entender mejor lo que yo estoy tratando de decir. Que de hecho esto cuenta como evidencia experimental, simplemente que los físicos deben empezar a asumir, o por lo menos considerar esa posibilidad, de que si el espacio tiene 4 dimensiones, van a observar estos mismos resultados que indica la transformación de Lorentz. Pero muchas gracias por su pregunta.
Gracias, doctor Callender. Esperemos a ver si hay alguna otra pregunta. Adelante, Gabriela. Sí, buenos días, doctor Callender. Felicidades, gracias por la presentación. Muchas gracias. Quería preguntarle lo que usted ha descrito matemáticamente, a lo que usted opina, ¿cuál sería las aplicaciones de esto? O sea, ¿qué beneficio podría tener tomar en cuenta esta otra dimensión que no se había tomado? ¿Usted ha visto que eso podría tener alguna consecuencia o resultado positivo? Sí, de momento, ok, esta presentación por sí sola tiene importancia desde el punto de vista teórico, de que yo estoy proveyendo una explicación alternativa, ¿me entiendes? A los fenómenos que ya observamos a altas velocidades. Pero como indiqué al principio de la presentación, la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad no son ni conceptual ni matemáticamente compatibles, así que todavía no las han podido unificar. Y mi propósito es demostrar, ojalá en un futuro cercano, que yo puedo utilizar estos mismos postulados y formular o desarrollar las mismas ecuaciones o las ecuaciones de la mecánica cuántica, específicamente la ecuación de Schrödinger. Yo puedo tomar la hipótesis de que el espacio tiene 4 dimensiones con otras premisas adicionales y puedo derivar esas ecuaciones. ¿Y qué significa esto? Entonces, yo estoy tratando de unificar las dos teorías principales, o sea, que sería la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, de unas premisas fundamentales. Anteriormente lo que ellos tratan de hacer es tomar dos teorías y juntarlas. Yo estoy diciendo no, el approach la manera que estoy tratando de hacerla, primero postulo unas premisas y de esas premisas derivo las ecuaciones de las dos teorías principales. Así que para propósitos prácticos, en un futuro sería una unificación de las dos teorías principales que existen en la física moderna. Esa es por lo menos mi manera de verlo. Y ya eventualmente con el futuro, quizá físicos experimentales logren descubrir otros propósitos, otras aplicaciones prácticas a esto. Muchas gracias, quedó muy claro. Gracias. Gracias. Si alguien más tiene otra pregunta al doctor Callender. Sí. Si no hay otra pregunta, quiero también aclarar algo brevemente al doctor Campos, quizá para que él entienda un poco mejor lo que dije anteriormente. Por ejemplo, en la teoría especial de la relatividad hay un efecto que se llama contracción de longitud. Entonces, los físicos experimentales, cuando ellos hacen sus experimentos, ellos perciben que la longitud de un objeto se hace menor, ¿ok? Yo simplemente estoy indicando que no es que la longitud del objeto se hace menor, sino que esa es la percepción que estamos teniendo, ya que no estamos tomando en cuenta la cuarta dimensión espacial. Y quizá para entender eso, simplemente imagínense, por ejemplo, cuando ustedes tienen un objeto y lo rotan en sentido de la tercera dimensión profundidad. Ahí van a percibir entonces que la longitud de ese objeto se hace más corta. Ahora, ustedes como saben que existe la tercera dimensión, saben realmente que el objeto no se está haciendo más corto, sino es una cuestión de percepción. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que los resultados que se observan a altas velocidades, cuando los científicos tratan de probar la teoría de Einstein, ellos consideran que la longitud del objeto se está haciendo más corta, pero yo digo que no se hace más corta. Es un efecto de percepción al no tomar en cuenta que hay 4 dimensiones espaciales en lugar de 3. No sé si para el doctor Campos quizás eso lo ayude más. Y en un futuro me gustaría hablar de él, con él acerca de este tema a mayor profundidad también. Pero bueno, esa es mi parte. Muchas gracias. Bueno, al no haber pues más preguntas, la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión y la Dirección de Investigación agradece a nuestro expositor, el doctor Callender, por su excelente presentación el día de hoy, reconociendo el apoyo que brinda a la investigación.
Posteriormente le estaremos haciendo llegar su certificado pues, por el apoyo y la participación que ha tenido en nuestros ciclos de conferencia. Una vez más agradecemos a los presentes su participación en esta mañana y les recordamos que la Dirección de Investigación realiza cada mes un ciclo de conferencia. Si usted desea participar de este programa, debe comunicarse con la licenciada Janet Yu al correo janet.yu@utp.ac.pa o al correo dirección.investigación@utp.ac.pa. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.